Muy buenas chicos, bienvenidos una vez más a esta su cátedra de física. En esta oportunidad vamos a dar continuidad a esas herramientas complementarias de física y vamos a hablar hoy de lo que es la trigonometría. ¿Ok? Entonces, como es de costumbre, lápiz y papel a la mano. Muy atentos a las inducciones, a toda lo que vendría a ser esa tarea formativa que se está impartiendo para que tomen esas líneas importantes que son necesarias para resolver los problemas que se nos puedan presentar. Ya hemos hablado de lo que es el despeje de ecuaciones. También hablamos en el video anterior de lo que es la notación científica y notación decimal. En este momento vamos a hablar de lo que es la trigonometría. Cuando hablamos de trigonometría, nos estamos refiriendo a aquella rama de la matemática que estudia la relación entre los lados y ángulos de los triángulos. Se ocupa, por tanto, de las funciones asociadas a los ángulos denominadas funciones trigonométricas, es decir, la función seno, coseno, tangente, secante, entre otras. ¿Ok? Las razones trigonométricas de un ángulo alfa son las razones obtenidas entre los tres lados de un triángulo rectángulo, es decir, la comparación por su cociente de sus tres lados ABC. Las razones trigonométricas directas son seno, coseno y tangente. En este caso, bueno, damos una especie vamos a llamarle chuleta, por así decirlo, la famosa SOHCAHTOA. Cuando hablamos de trigonometría estamos hablando de la relación que tiene la matemática con una figura geométrica en particular llamada triángulo. ¿Ok? Entonces, cada ángulo dentro del triángulo, cada lado dentro del triángulo, se relaciona de alguna manera, están relacionados de alguna manera unos y otros, y eso es la trigonometría. Busca de alguna manera despejar esa relación y entender la manera tan compleja que a veces se pueden presentar estos ejercicios geométricos y tratar de resolverlos a partir de los cálculos matemáticos. Entonces debemos sabernos esta fórmula SOHCAHTOA. Básicamente es la relación que existe entre la función trigonométrica seno, coseno, tangente con algún lado del triángulo. ¿Ok? Sabemos que en un triángulo rectángulo el lado más largo se llamará hipotenusa y los lados que están quedando se le llamará cateto. Alguno de ellos será opuesto, otro será adyacente y todo dependerá de dónde se sitúe el ángulo en todo caso. Entonces vamos a tener a la mano lo que es la herramienta SOHCAHTOA. Con esta herramienta podemos definir las razones trigonométricas directas, es decir, SO es seno de alfa seno de alfa es igual a el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Ojo, O es de opuesto o cateto opuesto y H es hipotenusa. Eso significa el SO, por eso es que aparece así. SO. El K es coseno, es igual al cateto adyacente entre la hipotenusa. ¿Ok? Cateto adyacente sobre la hipotenusa. Esta A se refiere al cateto adyacente. Y cuando hablamos de TOA, es nada más y nada menos que la tangente igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. Sabemos entonces que la O es de cateto opuesto, que la A es de cateto adyacente y que la H es de la hipotenusa. Es importante que lo notemos en nuestro cuaderno, esos datos, porque en los ejercicios que vamos a ver necesitamos tenerlo muy pero muy presente. Estas son las razones trigonométricas directas, es la manera de relacionar el SOHCAHTOA, es decir, cada una de las razones trigonométricas con algún lado del triángulo. Ahora, de estas razones nacen las razones recíprocas, o también llamadas razones trigonométricas inversas. En otras palabras, para el seno existe una razón inversa o su recíproca que es la cosecante. CSC significa cosecante. Entonces, anotémosla de allí en nuestro cuaderno. CSC es cosecante y es la razón recíproca del seno, de sin que es seno. Y como es la inversa o la recíproca, bueno,
podremos recordar la fórmula, porque si aquí es O partido de H, aquí será H partido de O. Vean ustedes que una es la inversa de la otra. Para el coseno tenemos a la secante. CEC significa secante y es la recíproca o inversa del coseno. ¿Ok? Como es la inversa, bueno, si aquí es A partido de H, aquí será H partido de A. ¿Lo ven? Una es la inversa de la otra. Y finalmente para la tangente tendremos la recíproca, que es la cotangente. COT de cotangente. Cotangente es la razón inversa de la tangente, y si es la inversa, mientras la tangente se expresa como cateto opuesto sobre cateto adyacente, la cotangente es el cateto adyacente sobre el opuesto. Relacionado con esto, o de la mano con esto, vamos a tener lo que es el famoso teorema de Pitágoras, donde la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Si yo quiero saber cuál es el valor de la hipotenusa, bueno, lo sabré sumando el cuadrado de cada uno de esos catetos. Por otro lado, existe que en un triángulo rectángulo, la suma de cada ángulo, es decir, del ángulo recto y de estos dos ángulos que están acá, eso da exactamente 180 grados. La suma interna de cada ángulo que se forme en el triángulo dará 180 grados. De esta manera que alfa más beta más 90 grados, estoy hablando de alfa, que es este lado, beta, que es este lado, y este ángulo, como es recto, sabemos que vale 90 grados. Todo ángulo recto vale 90 grados. Toda esa suma de esos tres elementos da 180. De manera que si yo tengo este 90 y lo paso al otro miembro a restar, va a quedar 180 menos 90, y eso será 90 grados. En otras palabras, alfa y beta, entre ellos dos, sumarán 90 grados. Sé que este triángulo aquí vale 90, este ángulo, perdón, y entre este y este están los otros 90 que faltan para los 180. Una vez que hayamos copiado todos estos datos de estas fórmulas, son muy importantes, podremos ya comenzar a resolver problemas relacionados a la trigonometría. Veamos alguno de estos. Muy importante, lo olvidaba, los ángulos notables. Para cada razón trigonométrica existe un ángulo notable, que es como la definición del ángulo, cuánto vale ese ángulo, según sea el grado en el que se exprese. Si el ángulo corresponde a 0 grados, bueno, para el seno será 0, para el coseno será 1 y para la tangente 0. Si el seno es de 30 grados, entonces su valor correspondiente será 1 medio, para el coseno será raíz de 3 medios y para la tangente 1 partido de raíz de 3 medios. Y así sucesivamente están todas las razones trigonométricas directas relacionadas con algún ángulo. Ya sabemos entonces que cuando nos den algún ángulo de los que aquí están, por ejemplo, yo quiero saber cuál es el coseno de 90 grados. Coseno de 90 grados, bueno, eso vale 0, aquí está. ¿Lo ven? Así de simple. Y si yo quiero saber cuál es el seno de 60 grados, bueno, seno de 60 grados, de un espacio de atrás, disculpen ustedes ahí, se pasó. Si yo quiero saber cuál es el seno de 60 grados, bueno, seno de 60 grados, aquí está, raíz de 3 medios. Entonces es necesario que copiemos esta tablita, muy importante para lo que vamos a ver más adelante. Y bueno, si es necesario, pausen el video, copienla con calma, háganla bien hechecita. Y bueno, vamos a ver ahora sí los ejercicios que tanto nos hacen falta. Tenemos el siguiente, primer problema de trigonometría. Se desea sujetar un poste de 20 centímetros de altura con un cable que parte de la parte superior del mismo hasta el suelo, de modo que forme un ángulo de 30 grados. Es algo muy similar a esto que tenemos acá. Este es el poste que mide 20 metros de altura y está sujetada a un cable, este cable que va acá, que está marcado en azul, que es la hipotenusa del triángulo rectángulo, y que el ángulo que forma con respecto al suelo esta cuerda, que va directamente al extremo del poste, es de 30 grados. Esta información, de alguna manera, te la está dando el problema, no la estoy colocando yo, no la tienen que deducir ustedes. Aunque si fuera posible que la dedujeran directamente del problema sería maravilloso, pero en este caso se la está dando el problema. Nos piden calcular el precio del cable si cada metro cuesta 12. O sea, yo quiero saber cuánto vale este cable. Una vez que yo conozca cuánto vale este cable,
Ese valor lo multiplicaré por 12 para saber cuál es el precio total. Esto que está aquí es el tamaño del cable, la longitud del cable. Entonces, voy a recurrir a una razón trigonométrica. Y la razón trigonométrica será esta. Seno igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Por qué? Sencillamente tengo SOHCAHTOA. ¿Qué valores poseo yo y qué valores me hace falta? Yo debo saber que yo tengo del problema, en este caso, tengo que conocer el valor de la hipotenusa. Pero me están dando este elemento de acá, este lado de acá del triángulo. ¿Y quién es ese lado de acá del triángulo? Bueno, si el ángulo se encuentra acá, ese lado será el cateto opuesto. Si el ángulo se encuentra en este lado, aquí, que es este el caso, el que se encuentra al frente es el cateto opuesto y el que se encuentra aquí abajo es el adyacente. Yo no tengo el cateto adyacente, pero tengo el opuesto y también tengo el ángulo. Si tengo el opuesto y tengo el ángulo, yo puedo aplicar la razón trigonométrica, de aquí despejar la hipotenusa y calcular el valor del lado hipotenusa. Entonces, ahora sí, muestro acá simplemente sustituyendo el cateto opuesto por los 20 metros. Luego la hipotenusa que está aquí dividiendo pasa a multiplicar y el seno que está aquí multiplicando pasará a dividir, de manera que la hipotenusa va a ser igual a 20 metros partido del seno de 30 grados. Ahora, vean ustedes, ¿cuánto vale el seno de 30 grados? Eso es un ángulo notable. Yo simplemente voy a la tablita que ya copié, busco el seno de 30 grados y me daré cuenta que eso es un medio. ¿Ok? Seno de 30 grados es un medio. Entonces, 20 partido de un medio, yo simplemente voy a completar la fracción. Es decir, debajo del 20 coloco un 1 y aplico lo que llamamos la doble C. Es decir, este extremo de arriba con el último extremo abajo y estos que están aquí en medio van con este que está acá. Si yo multiplico 20 por 2, bueno, eso es 40. Y 1 por 1 es 1, es decir, 40 entre 1. Quiere decir que la hipotenusa va a ser igual a 40 entre 1 y no es más que 40 metros. La longitud del cable, que es justamente la hipotenusa, es de 40 metros. Si yo conozco el valor correspondiente a la longitud del cable, puedo saber cuál es el precio de todo el cable. Él debe gastar por cada dólar, por cada 12 dólares, 40 metros, sería en total 480 dólares. Por lo tanto, el costo del cable será de 480 dólares. Bastante sencillo, ¿verdad? Vamos a ver este ejercicio. Problema 2. Calcula las longitudes X e Y sabiendo que alfa es igual a 30 grados y Z es igual a 8 centímetros. Veamos, alfa está situado acá. Si me dicen que Z es 8 centímetros, Z es la hipotenusa porque es el lado más largo. Este es alfa, entonces lo que está enfrente es el cateto opuesto, es decir, Y es igual al cateto opuesto. Y este que está por aquí abajo será el adyacente, que es el que nos está quedando. Resumiendo, alfa es el ángulo, Z es la hipotenusa, Z igual a hipotenusa igual a 8 centímetros. X es igual al cateto adyacente, ya lo acabo de mencionar, y por supuesto Y es igual a el cateto opuesto. Teniendo entonces la hipotenusa y el ángulo, debo hallar estos dos que me están faltando, el adyacente y el opuesto. Entonces yo, ¿cuál de todas voy a utilizar? Debo utilizar una donde tenga la hipotenusa. Puedo utilizar esta como también puedo utilizar esta. Si utilizo esta, voy a obtener ¿qué? Voy a obtener el cateto opuesto, porque yo tengo el ángulo y tengo la hipotenusa. Voy a obtener el cateto opuesto. Si utilizo esta, tengo la hipotenusa, tengo el ángulo, que es la razón. Por lo tanto, calcularía el cateto adyacente. Entonces voy a aplicar primero la fórmula del seno. Seno es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Quién es el opuesto? Bueno, el opuesto vale Y. No lo conozco. ¿Cuánto vale la hipotenusa? 8 centímetros. ¿Cuánto vale el seno de 30 grados? Ya lo hemos calculado. ¿Ok? Estos 8 centímetros pasan a este extremo a multiplicar. El cateto opuesto va a ser igual a un medio por 8 centímetros. Simplemente divido 8 entre 2 y eso daría 4 centímetros. El cateto opuesto, que es este lado, el lado Y, es igual a 4 centímetros. Ya está calculado. ¿Ok?
Puedo aplicar en este caso lo que sería el teorema de Pitágoras. Lo puedo hacer así, pero voy a seguir aplicando las razones trigonométricas porque la intención es que ustedes dominen esto. Entonces, para calcular la siguiente debemos utilizar el coseno, la razón del coseno. Coseno es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Conozco la hipotenusa, conozco el ángulo, simplemente sustituyo. Luego este elemento que está dividiendo pasa a multiplicar y voy a ubicar el ángulo notable de 30 grados. Voy a la tablita, coseno de 30 grados, sencillamente eso da raíz de 3 sobre 2. Luego divido 8 entre 2 y eso va a ser 4. Entonces va a ser el cateto adyacente igual a 4 multiplicado por la raíz de 3. Ese es el valor correspondiente al ángulo, perdón, al lado X, que es el lado del cateto adyacente. Pasemos a un tercer problema. Dice, hallar las 6 razones trigonométricas sabiendo que el seno es igual a 3 quintos. Primero, sé que el cateto opuesto vale 3. Ajá, pero ¿cómo sabe eso? Bueno, sencillamente, porque el seno es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Y si me están diciendo que el seno es 3 quintos, el cateto opuesto vale 3 y la hipotenusa vale 5. ¿Están viendo? Observen, seno es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Si me dice que el seno es 3 quintos, quiere decir que este de arriba es el cateto opuesto y este de abajo es la hipotenusa. Ya tengo esos dos factores, tengo esos dos elementos, cateto opuesto e hipotenusa. ¿Qué me falta? El cateto adyacente. Y esto es un trabajo, señores, para el famoso teorema de Pitágoras. Yo voy a aplicar Pitágoras. Ustedes pueden hallar la razón trigonométrica, pero aplicando razones trigonométricas el valor de A. Bueno, ¿cuál van a aplicar? Bueno, pueden aplicar esta que está acá, que es la del coseno. Pero yo voy a hacerlo esta vez por lo que sería el teorema de Pitágoras. Entonces, el teorema de Pitágoras me dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Conozco el valor de la hipotenusa y conozco el valor de uno de sus catetos. Simplemente lo sustituyo. Hipotenusa que es 5 al cuadrado igual a 3 al cuadrado más c. Este 3 que está haciendo con respecto a c está sumando. Pasará al otro lado de la igualdad a restar, es decir, va a ser este valor menos 3 al cuadrado. Y después que yo tengo eso, simplemente resuelvo estas potencias. 5 al cuadrado es 25 y 3 al cuadrado es 9. Si a 25 le resto 9, eso es correcto, eso da 16. Luego, para deshacerme de este 2, ¿lo recuerdan como lo hicimos en despeje? Metemos todo esto entre una raíz cuadrada, es decir, el primer miembro entre una raíz cuadrada y el segundo también. Ya sé que este va a quedar con la raíz cuadrada, pero el 2 se cancela con el índice, o se simplifica, quedaría c sola, y la raíz de 16, que no es más que 4. Yo sé entonces que el cateto adyacente ahora vale 4. Hipotenusa 5, cateto opuesto 3 y el cateto adyacente 4. Teniendo eso en cuenta, podemos hallar todas, absolutamente todas las 6 razones trigonométricas, tanto las directas como las inversas. Conozco ya la del seno, ¿por qué? Porque el seno es 3 quintos. ¿Cierto? 3 quintos. Cateto opuesto e hipotenusa. Si tengo el seno, tengo la inversa, que es la cosecante. ¿Por qué? Porque simplemente voy a invertir estos números, el 5 arriba y el 3 abajo. Recuerden que la inversa del seno es el coseno, perdón, es la cosecante. Y si eso es así, simplemente voy a invertir los números. El 5 va arriba y el 3 va abajo. Para el coseno, bueno, sencillamente el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. El cateto adyacente vale 4, lo acabo de calcular, y la hipotenusa vale 5. ¿La ven allá? Perfectamente. Para la secante es al contrario. Arriba irá 5 y abajo 4. ¿Por qué? Porque una es la inversa de la otra. Para la tangente, sencillamente es cateto opuesto sobre el adyacente. ¿Quién es el opuesto? El opuesto es 3, ¿lo están viendo allá? Opuesto 3. El adyacente vale 4. Por lo tanto, cuando hablamos de la cotangente, simplemente vamos a invertir el 4 arriba y el 3 abajo. Sumamente sencillo, lo único que debimos haber aplicado el teorema de Pitágoras para hallar todos los lados y posteriormente hallar las razones trigonométricas será lo más sencillo que existe. Veamos ahora este problema.
Para la razón trigonométrica, encuentra en cada caso el ángulo correspondiente. Tenemos la razón seno, donde nos da el resultado. Vean ustedes, este es el seno de alfa igual a esto, y yo quiero hallar es el ángulo alfa. Tenemos el coseno de beta, que nos da este resultado, y yo quiero hallar el ángulo beta. Y tengo la tangente de tita, que nos da este resultado, y yo quiero hallar el ángulo tita. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Aquí es un trabajo para nuestra calculadora. Necesitamos tener una calculadora científica. Es necesario. Y una vez que la tengan, resolvemos. Entonces pausa el video, busca tu calculadora científica y empecemos a resolver esto. Entonces, si ya la tienes, simplemente la encendemos y vamos a hacer la siguiente inducción. Para el seno, voy primero a colocar, voy a darle clic o un botón a la tecla Shift. La tecla Shift está aquí, la ves aquí, siempre va a estar al final de los botones, en la parte superior, allí, y dice Shift. Le damos allí Shift y luego vamos a marcar la razón trigonométrica en la que estemos trabajando. En este caso es el seno. ¿Ok? Marcamos la razón trigonométrica. ¿Dónde están las razones trigonométricas? Bueno, aquí están. Tenemos seno, coseno y tangente. Si le vamos a dar al seno, bueno, presionamos donde dice seno. Entonces, primero Shift y luego le da seno. ¿Sí? ¿Qué viene después? Bueno, introducimos el valor numérico. ¿Cuál es el valor numérico? Este que tenemos acá. Este que tenemos acá, o este que tenemos acá, o este que tenemos acá. Para el seno sería este. Introducimos este valor 0.7896. Ojo que es punto, no es coma. No se vayan a confundir dándole a este botón que está aquí, que es la coma, porque nos va a dar mal. La coma está en la parte inferior. Está en la parte inferior, justamente muy cerca del igual. Por allí está la coma. Ok, es un puntico, en realidad es un punto. Tienen que marcar 0.7896. Y luego de eso vamos a darle al botón igual. Y nos va a dar una expresión numérica. Pero ahí no ha terminado, aún no hemos terminado. Después que nos dé esa expresión numérica, vamos a darle al botón de grado. Ese botón de grado es este que tenemos acá, que nos marca los grados, los minutos y los segundos. Cuando le hayamos dado, nos aparecerá este valor. Tienes que darle exactamente este valor. ¿Ok? 52 grados con 8 minutos y 53.3 segundos. Muy importante antes de comenzar a trabajar esto, tener la calculadora en la configuración de degree o de grado. ¿Qué significa grado en español? ¿Sí? Tiene que estar en de grado. Si no le ha dado este resultado es porque quizás no está configurada en de grado. Eso lo podemos ver aquí en la parte superior. Debe aparecer una D pequeñita por aquí por encima de la pantalla. En la parte superior por aquí por encima debe aparecer una D. Si está allí, está en de grado. Si no está en de grado, tenemos que llevarla de grado. ¿Cómo lo hacemos? Sencillamente vamos a darle aquí al botón donde dice modo. ¿Ok? Que es este botón precisamente que está aquí. Le vamos a dar solamente ese botón tantas veces sea necesario hasta que aparezca degree, que es una tecla que se escriba bien. Está abreviado de esta manera. DEG. Cuando nos aparezca eso, simplemente le damos la opción del número que nos señale y listo, estará configurada. Eso es todo. Le vamos a dar mode tantas veces sea necesario hasta que aparezca el número que representa de grado. Le damos ese número y listo, configurado. Pasemos a este ejercicio. Para resolver el coseno, vamos a repetir los pasos. Shift, ¿ok? Shift, razón trigonométrica que es coseno. Introducimos el valor numérico que es 0.866 y posteriormente agregaremos, después que le demos igual, le daremos el botón de grado para que se nos transforme así. ¿Ok? Vamos a hacer de la tangente, repetimos, Shift, razón trigonométrica que es tangente, el valor numérico que es 2.050 y posteriormente igual. Cuando le demos igual nos va a aparecer una expresión numérica. Esa expresión numérica le damos el botón de grado que está aquí y nos debe aparecer esto que tenemos acá. De esa manera es que hallamos los ángulos dentro de una función trigonométrica o de un triángulo rectángulo, ¿ok? O de cualquier problema que se relacione con ángulos. De esa manera. Esto lo vamos a utilizar muchísimo de hoy en adelante, sobre todo en los ejercicios relacionados al lanzamiento inclinado
Entonces es necesario conocer cómo trabajar la parte de los ángulos. Y bien chicos, esto ha sido todo el video de este tema trigonometría. Nos veremos en un próximo video en donde estaremos hablando acerca de lo que es el paralelogramo, la regla del paralelogramo, para qué sirve y cómo utilizarla. Entonces nos vemos hasta la próxima.